Hola Z Collectors, bienvenidos otra vez al canal. Soy Juanjo Morales y espero como siempre que estéis bien. Vamos a tratar hoy el tema de los Zippo Vietnam falsos. Ya en el vídeo anterior, que es este, comentamos suficientemente y dimos una muestra de los encendedores que sí que estuvieron en Vietnam y sí que pertenecen a la época y que por lo tanto son totalmente auténticos. Gracias a mi querido amigo Walt Gista, que me cedió esas imágenes en su momento cuando escribía el segundo volumen de la enciclopedia Zippo. La información que voy a dar en este vídeo, en este que estáis viendo, también me la aportó él en buena parte y por lo tanto quiero darle las gracias. Well, thank you so much. Dankeschön. Dicho esto, un apunte del concurso antes de que entremos en tema, muy rápidamente. He recibido correcciones a vuestras respuestas que cuando advertí que faltaban en algunos solamente un encendedor. Ya he recibido bastantes de ellas. Se ve que este encendedor, por lo que sea, porque no lo hemos hecho de una manera intencionada, es más complicado de encontrar. No lo sé. Lo cierto es que sí que habéis dado con él. En buena parte me habéis enviado la respuesta nueva y hemos sustituido simplemente este email por el que ya enviasteis en su día. Con lo cual ahora vuestra probabilidad de ganar es efectiva, es cierta. Estoy loco deseando de enviar este lote al ganador, Así que vamos a cerrar el concurso ya el 8 de julio. 8 de julio a las 14 horas, hora de España, ¿vale? Hora de España, 14 horas, 8 de julio. Hasta esta fecha, cualquier coleccionista, cualquier simpatizante, cualquier aficionado que se suscriba al canal y envíe su respuesta estará dentro de plazo. Llegado ese momento cerraremos y durante ese fin de semana prepararé el concurso y lo publicaré la semana siguiente. Suerte a todos y gracias por vuestras respuestas. Vamos enseguida con el tema Vietnam. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que los Zippos Vietnam constituyen la temática más compleja que un coleccionista de Zippos puede abordar. Es una temática que exige información, formación, porque también puedo afirmar que muchos coleccionistas hemos puesto en nuestras vitrinas nuestro primer Vietnam y este era falso. De hecho, se calcula, y es solo un dato especulativo, se especula que hay 4 veces más falsificaciones y 4 veces más Zippos falsos que los que realmente estuvieron en esa contienda bélica en los años que esta se produjo en Vietnam. Vamos a verlo si os parece, venga, ¿vale? Adelante. La pregunta central de este vídeo es: ¿cómo puedo distinguir un Zippo Vietnam auténtico de uno que no lo es? La pregunta es muy fácil. La respuesta es bastante complicada si se quiere dar con un cierto grado de seguridad. Lo primero que debe hacer un coleccionista de Zippo que intenta comprar un Zippo Vietnam es tener información, como acabo de decir. No se puede lanzar a comprar un elemento histórico de esta envergadura, aún sabiendo que hay numerosas falsificaciones, sin tener información o formación sobre este asunto. En primer lugar hay que conocer el encendedor Zippo, las bisagras, los
inserts, las chimeneas, las carcasas, los buttons, las inscripciones, etc. Esto es fundamental. Si usted no sabe distinguir un cipo falso de un auténtico, es muy complicado que sepa distinguir un cipo Vietnam falso de un cipo Vietnam auténtico. Esto creo que es una razón que no es discutible y que cae de su peso. Luego, y hoy tenemos muchísima suerte, debería, investigar sobre la guerra de Vietnam. Cuáles fueron las fuerzas que combatieron allí, cuáles fueron las unidades que estuvieron, durante qué periodo, y conocer un poco la historia, la cronología, etcétera, etcétera. Hoy digo que tenemos muchísima suerte porque tenemos Wikipedia en internet que tiene una información, créanme, espectacular, incluso sobre cada buque, sobre cada barco y una cronología exacta de la guerra con los países intervinientes, etcétera, etcétera. Es un auténtico lujo tenerlo esto hoy porque hace 20 años no era posible, había que investigar mucho. Esto es fundamental, digamos que es el primer paso para que usted se enfrente a la compra de un encendedor Vietnam con cierta garantía de éxito. Fijaos que estoy usando usted para dirigirme ahora a la audiencia, y es porque quiero tratar este tema con absoluto respeto. No quiero que parezca un tema entre amigos, tal, que lo somos, o espero que lo seamos, pero intento imprimirle un poco de seriedad y de protocolo a este asunto porque no sabéis la cantidad de dinero que se ha gastado en encendedores falsos y que tienen orgullosos propietarios, que algunos de ellos cuando vean este vídeo pues a lo mejor cambian de opinión, Voy a daros más claves, ¿vale? Venga, adelante. Bueno, hago un apunte antes de pasar a daros imágenes y datos sobre las claves que nos podrían ayudar a distinguir un Vietnam falso. Comprobad si en algún encendedor está el grabado o el emblema adherido de la unidad militar, que ésta estuvo efectivamente en Vietnam durante los años que pongan el encendedor o en general durante la contienda, da igual. Comprobadlo porque he visto muchos encendedores Vietnam de unidades militares que, por ejemplo, nunca salieron de Texas. Nunca estuvieron destinadas en Vietnam. Y sin embargo, tienen un encendedor en Vietnam con su unidad grabada en el encendedor. Muchos de los grabados son falsos, que se hicieron después de 1982, rescatando los mismos viejos pantógrafos usados durante la guerra, muchos de los cuales fueron empleados hasta agotarlos, ya que no existían repuestos. Y estos fueron sobre encendedores lisos que probablemente los soldados americanos perdieron o dejaron allí o les fueron sustraídos. Los comerciantes chinos residentes en Saigón eran los dueños de este mercado falso, orientado a los turistas que buscaban souvenirs de la guerra de Vietnam en sus visitas al propio territorio. El cerebro de la trama, Mr. Lang Long, empresario chino que en 1975 fue autorizado por el ejército estadounidense para grabar al ácido algunos ejemplares destinados a regalos de protocolo, etcétera, sin más, solo esto principalmente. 7 años después, acabada la guerra, era el dueño del mercado y toda su familia había establecido negocios en Le Tan Ton Street de Saigón, donde se podían encontrar los encendedores tipo que solo un ojo experto podía discernir si se trataban de falsos Vietnam o no.
Vamos a abordar ahora de lleno el tema de las falsificaciones. Básicamente hay tres tipos de ellas. La primera, encendedores auténticos, fabricados con posterioridad a 1975, con textos falsos, aplicaciones pegadas o motivos grabados, lógicamente después de ese año, que nada tienen que ver con los originales. La segunda, encendedores genuinos, fabricados antes de 1975, pero los grabados y textos han sido añadidos con posterioridad. Y una tercera, pues aquellos que ni siquiera son cipos fabricados en Bradford, es decir, falsos en su totalidad. Lo primero que debes hacer es tener a mano una guía de los códigos de los años de fabricación, los que se estampan en la base del encendedor. Si tienes a mano el volumen 1 de la enciclopedia Cipo que escribí, ve directamente a la página 150. Si no es así, en la página de cipo.com podrás encontrar esta tabla, aunque menos extensa, pero servirá para lo que vamos a hacer. Aquí os dejo una en esta imagen, como veis. La fecha de fabricación debe estar entre 1966 y 1975, año en el que acabó la guerra. Descarta todo lo que no esté fabricado en este periodo de entrada, aunque analiza con más profundidad los modelos de 1965 que pudieron efectivamente haber sido enviados a Vietnam al año siguiente de su fabricación. Una clave que os ayudará a descartar cientos de encendedores Vietnam que podéis ver en oferta en las plataformas de venta. Si el encendedor es acabado brass, es falso en su totalidad. Ni el encendedor es bueno, ni los grabados, ni las emblemas adheridos, ni los textos. Es falso en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque la guerra de Vietnam terminó en 1975 y Cipo empezó a fabricar encendedores brass en 1982, 7 años después. Con lo cual esto os ayuda a descartar inmediatamente todo lo que sea brass. Es un buen truco, no me digáis. Vamos a ver ahora los inserts que tienen que llevar según la época, ¿vale? Adelante. Estos son los inserts que corresponden a los años del conflicto bélico. Son los únicos que pueden llevar los encendedores que pretenden ser un encendedor Vietnam auténtico. Ahora vamos a ver, os dejo esta imagen, antes de cambiar de tema, os dejo esta imagen un poco para que podáis verla con tranquilidad. Ahora vamos a examinar los detalles en los buttons que diferencian claramente estas copias de los cipos genuinos fabricados en la era de la guerra de Vietnam. Normalmente los buttons están grabados a mano y en todo caso los bordes no corresponden habitualmente con los originales porque suelen ser irregulares, no homogéneos como los verdaderos Cipo. Mira las imágenes 1 y 3 y compáralas con la imagen 4. Un encendedor auténtico tiene los grabados del botón trazados con líneas precisas, muy finas y con una profundidad uniforme, y esto hace que se aprecien detalles de calidad que los falsificados no tienen. Observa la precisión de la curva de la Z, el aspecto redondeado del final de la letra P y el trazo superpuesto de la O en la imagen número 2. ¿Ya? En las falsificaciones, imagen 1 y 3, presentan un aspecto tosco y descuidado. En algunos botones falsos falta la coma después de Bradford y el punto para las siglas PA. Y ni siquiera llevan el código del año de fabricación. Por esto es importante tener a mano la tabla. Estas imágenes ilustran los conceptos que hemos venido
comentando, pero debemos vigilar otros parámetros también. En los falsos cipos, la carcasa sin el insert es magnética y el insert siempre lo es. Mientras que si observamos la historia de los encendedores auténticos, podremos comprobar que solo los fabricados durante la Segunda Guerra Mundial, que son de acero, 1942 a 1945, y los que corresponden a la Guerra de Corea, 1951 a 1953, tiene esta propiedad. Otro detalle importante a observar en los cipos falsos: en un altísimo porcentaje de los casos, el encendedor tiene una fecha de fabricación anterior al del grabado que indica los años de servicio en Vietnam, por lo que se trata con casi toda seguridad de una falsificación, porque lo correcto es que correspondan, que sean contemporáneos a este periodo. Este es un encendedor Vietnam falso, como el que más, como veis, es acabado brass. Marca unos años donde este acabado no estaba ni pensado, probablemente. Y en el botón, si veis a ver, lo ponemos así mejor, eso es. Si veis, es ese grabado bastante pobre. Los bordes de los extremos son asimétricos. Falta la coma después de Bradford y falta el punto después de PA. Ni siquiera indica el año de fabricación, como acabamos de comentar hace un momento. Los grabados falsos presentan un relleno de color o tinta en tonos negros o marrones brillantes, mientras que en los auténticos cipos los grabados son líneas definidas y con claros detalles y no estarían, por lo general, rellenos de pintura. La humedad de la zona y el sistema de llenado por inmersión, en la mayoría de los casos, la habría eliminado. Esta pureza de grabado no la tienen en absoluto las falsificaciones. A la izquierda veis un falso cipo y a la derecha el grabado original. Compáralos ahora que los tienes juntos, porque no siempre vas a tener esta oportunidad. Así que intenta buscar en internet otras alternativas al cipo que pretendes comprar. Un detalle más. Verifica que el nombre de la ciudad grabado en el encendedor corresponde realmente a cómo se denominaba esta durante la Guerra de Vietnam. En 1976, muchas de ellas cambiaron su nombre. Cualquier grabado con la denominación posterior también es falso. Si después de todo lo que os he explicado hasta ahora tenéis la seguridad de tener enfrente un encendedor cipo auténtico de la época, deberías comprobar los hechos históricos de la Guerra de Vietnam, como te he comentado antes, y consulta varias fuentes, porque también hay mucha leyenda y estos sucesos deben ser verificados. Te sirve de internet, como digo, pero procura buscar información en varias webs. No obstante, voy a terminar diciendo que la experiencia es fundamental, que es la llave que te permitirá coleccionar cipos Vietnam con un margen mínimo de error, que siempre lo habrá. Hay falsificaciones que son espectaculares. Y te recomiendo que compares muchos encendedores poco a poco, observa con detenimiento cada uno mirándolos con lupa literalmente. Es muy difícil transmitir experiencia y conocimiento en solo un vídeo, pero al menos he intentado sentar las bases para que podáis descartar bastantes encendedores que podrían ser candidatos a engrosar vuestra lista de compra. Y existen verdaderos especialistas en este tema Vietnam. Mi amigo Wolf es uno de ellos.
Si tenéis interés en comprar un ejemplar y aún tenéis dudas, consultad a un especialista. Ellos podrán deciros si ese cipo es auténtico o solo vais a malgastar vuestro dinero en una copia barata, carente de valor como objeto de colección. Bien, pues hasta aquí da de sí este vídeo. Espero que hayáis encontrado una información útil, ¿eh? Si tenéis alguna duda, ponedmela en los comentarios, por favor, ¿eh? Sabéis que contesto rápidamente, en cuanto puedo. A veces a los 5 minutos y hay algunos que quizás 5 horas después. Pero contesto enseguida, lo más rápido que puedo, porque quiero que os sintáis plenamente integrados en esta familia, y que hay un diálogo entre nosotros. Gracias por los likes, como siempre. Gracias por compartir este vídeo, que estoy seguro que le va a interesar a mucha gente, a muchos coleccionistas, porque el tema de Vietnam es un poco tabú y cuesta un poco encontrar información, la verdad. Información fiable, digo, Y gracias por estar ahí, como siempre. Nos vemos muy pronto, Z Collectors. Los que no habéis mandado vuestra respuesta al concurso, estamos a tiempo, ¿sí? 8 de julio, 14 horas, hora española. Hasta entonces, nos vemos. Bye bye.